Eugenio sabía que yo te adoraba, que yo tenía un cariño muy especial por ti y que nunca le iba a permitir que hiciera lo que hizo. Entonces me pagó una buena liquidación y me largué para siempre de Texas. No entiendo de qué estás hablando. ¿Lo que hizo de qué? Él te inventó que tu hija nació muerta, ¿cierto? Eso no es verdad, Fernando. Él no la quería y la regaló. Le supliqué, le rogué que por favor no diera a tu hija en adopción. Pero la niña le estorbaba. Tenía 14 años cuando ella nació. Yo desde entonces me la he pasado llorando su muerte, pensando cómo hubiera sido mi vida si lo hubiera tenido conmigo. ¿Y ahora me estás diciendo que está viva? Eso creo, eso espero. Pero yo creo que ni siquiera Eugenio sabe dónde está tu hija. Y si lo supiera, ya sabes cómo es. No te lo diría ni bajo tortura. No me voy a ir más de una semana a mi luna de miel. Imagínate quién se va a quedar a cargo de mi oficina. Entre todos podrían ayudarte. Tal vez Alonso... Ay, Tani, por favor. No sabes lo que estás diciendo. Oye, Eli, ¿te acuerdas cuando éramos niñas? Y que hacíamos todos estos planes para el día de nuestra boda. La de historias que le contábamos a doña Manuela, que pensaba que estábamos locas. ¿Ya no volviste a saber nada de ella? No. Nunca más volví a insistir. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que yo no denuncié a Francisco? Nada, porque sé que sí. ¿Cómo iba a hacer algo para poder perjudicarlo? O sea, tú no sabes lo que él significa para mí. Es el amor de mi vida. Yo sé que eres una buena muchacha. Pero en este momento también sé que no quiero verte, no quiero escucharte ni a ti ni a ninguno de tu familia. Yo creo que fue lo mejor. Entonces, ¿no vas a poder ir al entierro el domingo? Claro que voy a ir. Solo que voy a mantenerme a distancia. Habla con el padre, ¿no? E encargarle un chorro de misas. Yo te doy la lana. Es lo que a mi Granny le hubiera gustado. ¿Y estás seguro que Fernanda no te vio cuando fuiste a la clínica? No tuvo tiempo de fijarse. Es que si hubiera hablado con Ana antes, ahí mismo la mato, te lo juro. Ey, hermano. No puedes decir eso, ni en broma. No te pueden ganar las emociones. Me debiste haber dicho la verdad, Mirna. Yo confiaba en ti. Eugenio no me permitió que te volviera a ver. Y me hizo largar de inmediato. Debiste de encontrar la manera de hablar conmigo, Mirna. Lo sé. Por los últimos 25 años de mi vida, me la he pasado cargando con esa culpa en mi espalda. Triste, imaginándote lo mucho que debes de haber sufrido. Debí ayudarte, debí denunciarlo. Pero en ese momento, lo único que podía hacer, Fernanda, era obedecer y desaparecer. Perdóname, Fernanda, por favor. Perdóname. Lo que estás diciendo no puede ser verdad. ¿Qué ganas con inventarme todos esos absurdos? Lo que quieres es ponerme en contra de Eugenio, ¿verdad? Fernanda. No, ¿eres tú la que habló con Manuela González sobre Eugenio? Dime la verdad, Mirna. Fernanda, te lo juro por la memoria de mi madre, que no tengo ni idea de quién estás hablando. Sí fui a la oficina de mi papá. Quería contarle todo, pero
No me atreví. Eso habría sido una locura. Más que eso hubiera sido reconocer que ellos siempre tuvieron razón y que nunca debí haberme casado contigo. Sería reconocer mi fracaso. ¿Eso piensas? ¿De nuestro matrimonio, que es un fracaso? Sí, Gabriel, sí. ¿De qué otra forma podría llamarse esto, ah? Pues yo he puesto lo mejor de mi parte, pero tú no lo aprecias. Haz feliz a papá. Sí, dile así a Brenda. Ella va a saber a qué te refieres. Tómate una pastillita, esa de las azules, ¿eh? Para tener mucha estamina, hijo. Vamos. Entiende que lo que me dijiste fue un comentario totalmente ridículo. Eso no es poner de tu parte. Es ser un machista y patán. ¡Consuegro! ¡Qué sorpresa! Ya sé muy bien lo que hiciste, rata de cloaca. Ah, ¿ya te enteraste? Oh, si me hubieras visto cómo jugué en el golf hoy, te mueres de la envidia. Por lo visto, las noticias corren, ¿no? Mira, sabes perfectamente bien de lo que te estoy hablando, así que por favor, no finjas demencia. Me robaste a mi proveedor de arena. No, la verdad no sé de qué me estás hablando. Vamos a ver. Vamos a ver si con esto no empiezas a cavar tu tumba. Porque sabes que yo podría denunciarte a la municipalidad. No te quedaría nada andar de soplón. Lo único que conseguirías sería echarte la soga al cuello tú solito. Tienes mucha cola que te pise, Adalberto. Si buscas, seguro te encuentran muchas, pero muchas cosas. A mí me dolió mucho que Manuel se pusiera así. Pero después esa tristeza se convirtió en rabia. Te conocía desde chiquita. ¿Cómo es posible que lo haya creído? Francisco igual. Nos juramos querernos siempre. Él me decía que yo era el amor de su vida. Y mira, a la primera se desapareció y se olvidó de mí. Lo que nunca entendí es de dónde sacaron que lo habías denunciado. Yo tampoco. Y menos entendí que lo hubieran creído. Eugenio, desde que te conoció, supo que tú eras su instrumento para el poder cobrar su venganza. Durante todo este tiempo te he estado preparando. Ya estás lista para ejecutar mi venganza. Estás en deuda conmigo. Me juraste lealtad y si de verdad me amas, como dices, tu mentecita dañada tiene que demostrarme tu amor y tu lealtad. Yo voy a hacer todo lo que tú me pides. Te lo prometo. Empezó a adiestrarte, a armarte, a lavarte el cerebro para poder cobrarle su merecido a su medio hermano, al Alfredo del Pino. Entonces, tú estás aquí cumpliendo órdenes de Eugenio. Fernanda, después de tantos años y de todo el daño que te ha hecho, mira, ni siquiera es una niñita, empezó a lavarte el cerebro, a usarte para su venganza. Fernanda, abre los ojos, tienes que dejarlo. No me puedo quedar un tiempo aquí en Miami, pero voy a regresar para la reunión que tenemos con otra constructora. Pues hazla ya. A ver, en realidad, ¿qué tenemos que planear? Les exponemos lo que queremos hacer con esos edificios y a ver qué proponen. A ti ya te urge meterte en la cueva del lobo, ¿verdad? Claro que sí. Al mal paso darle prisa. A mí lo que me late es que tú quieres ver a Elisa. No sé por qué lo complicas tanto. De verdad, si la extrañas, ve a hablar con ella, aclaren las cosas y evita que se casen. Punto. Ana sigue muy mal. Te juro que si la vieras te partiría el corazón. ¿Y en verdad no hay nada que se pueda hacer para su recuperación? No. Eso es lo que más quisiera, pero por todas las porquerías que se metió se le quemaron las neuronas. Y pues, con tanto medicamento quedó muy mal. Fernanda estuvo investigando, pero Los daños que tuvo en su cerebro son irreversibles. De hecho, es un milagro que esté viva.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer por ella es que reciba un tratamiento indefinidamente. Y no he tenido el valor para irla a ver a la clínica. Ana está muy deteriorada. No te lo puedes imaginar. Por eso no tendría caso ir a verla. Ya no es ella. Es como si fuera un bulto inexpresivo. Encima he estado acostada 10 años y completamente ida. Sí. Y pensar que hoy en día hay drogas mucho más fuertes. Y lo peor de todo es que los chavos que las consumen no tienen ni idea en lo que se están metiendo. Por eso quiero que la Fundación María Laura del Pino ponga su granito de arena, educando y orientando a los que no tienen recursos. Porque son ellos los más susceptibles a consumirlas para evadir su realidad. ¿Piensas que soy feliz? ¿Qué clase de vida llevo a tu lado? Me tratas como si fuera una idiota y ni siquiera has sido bueno para embarazarme. ¿Y no te has puesto a pensar que de pronto es culpa tuya? Sí, quieres que sea una máquina de sexo, pero prefiero estar con una muñeca de hule que contigo. Al menos la muñeca de hule no se daría cuenta que lo que tienes entre las piernas solo te sirve para orinar. Vete al diablo. El que se va a ir al diablo eres tú. ¡Atrévete! Si hubiera sabido que tú hacías negocio con esa gente, a ver, te juro que hubiera buscado a alguien más. Eso no te lo crees ni tú mismo que lo estás diciendo. Por favor, Alfredo, somos familia. Aunque no nos guste, Brenda está casada con tu hijo. Y lo que me acabas de hacer no se le hace a nadie que uno considere familia. Créeme que no tenía idea de tu relación con ellos. ¿De qué forma quieres que te lo explique? De ninguna. Ya no hace falta, Alfredo, de ninguna manera. Pero hay algo que te quiero decir, y es muy importante. A partir de ahora, esto es la guerra. Quien comenzó esto fuiste tú. ¿De veras no sabes dónde está mi hija? Te juro que no. Eugenio la regaló a quien la quiso y ni siquiera se preocupó por saber si eran buenos o no. Lo único que le importaba era deshacerse de lo que tanto le estorbaba. Me debiste haber dicho lo que hizo. Llevo 25 años idolatrándolo como una estúpida. Lo sé. Yo trabajé muchos años para Eugenio y sé cómo se las carga. Y sé que es malo, despiadado, perverso. ¿Sabes qué? Si yo no hubiera huido cuando tuve la oportunidad, hubiera sido capaz de matarme. Mi único pecado fue encariñarme contigo como lo hice, porque a él le hubiera gustado que yo también te viera como él lo hacía, como un objeto. Mirna, él me ama. Él está esperando el día en el que podamos estar juntos otra vez, para poder formar una familia, olvidarnos del pasado. Fernanda, no, te está usando y nada más. En cuanto cumpla su venganza, te va a dar la patada. Es más, es capaz hasta de matarte con sus propias manos, porque ya no le vas a servir para nada.